Buenas noches. Te iba a decir, era que no, que eso es muy importante, marica, aunque uno no lo crea, es cierto. Mira, Buenas noches. Noches, profe. ¿Cómo están? doctor, muy buena noche, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. ¿Por qué tan poquitos? ¿Dónde andan? 11 participantes. Hijo de ¿Están en pucha. parcial o algo así? Boris, las 8 y No, 10 no, y solo doctor. estamos 10. Estábamos completos ahorita, pero ya deben estar regresando. ¿Estaban en Ángela, parcial? no, para nada, doctor. Ah, Doctor, Ángela se está trasladando de la oficina a la casa, ya se conecta. bueno, listo. Gracias. Listo. En 2 minutos iniciamos con los que estén. Eso ahí van llegando, profe. Bueno.
Bueno, listo, empecemos con los que estamos. Hoy había que leer la sentencia C-154 del año 1997. ¿Hicimos la lectura? Sí. Bueno, entonces ahorita la miramos entonces. Vamos a hacer el día de hoy una especie de parangón entre dos contratos, el contrato de trabajo y el contrato prestación de servicios que muchas veces se utiliza para desconocer o para ocultar verdaderas relaciones laborales. Entonces vamos a empezar a abordar la temática desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo para determinar desde el punto de vista conceptual a qué hace referencia el contrato de trabajo y vamos a ver los elementos del contrato y eventualmente pues trataremos de manera transversal abordar cada uno de esos elementos del contrato. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo nos da, digamos, una definición sobre lo que es el contrato de trabajo, para señalarnos que es aquel por el cual una persona natural se obliga con una persona natural o jurídica a prestar un servicio bajo la continuada subordinación y como contraprestación a ello un salario. Entonces, a partir de esta definición, porque digamos de lo que se trata no es tener, digamos, una definición del contrato, sino extraer de esa definición cuáles son los tres elementos esenciales del trabajo, del contrato de trabajo. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos para analizarlos y de alguna manera, una vez teniendo claro estos conceptos y esos elementos esenciales, hacer un parangón con el contrato prestación de servicios. Entonces, de esa definición, como bien lo mencionaron en derecho laboral individual, hay tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Ya ustedes los conocen. El primero de ellos es la prestación personal del servicio. ¿A qué hace referencia esa prestación personal del servicio? Catherine, ¿qué alcanzamos ¿Qué hace qué? Perdón, profe, qué pena. ¿A qué hace referencia el primer elemento del contrato de trabajo, que es la prestación personal del servicio? Dame un segundito, profe, ya te digo. Bueno, profe, lo que yo pude evidenciar y lo que leí específicamente en tema del contrato por prestación de servicio es que no está obligado como tal a Eh, cumplir un horario de trabajo. no, pero primero, antes de abordar el tema del contrato de prestación de servicios, Sí. quisiera que nos explicaras un poco a qué hace referencia el primer elemento del contrato de trabajo, es decir, la prestación personal del servicio. Mm, pues que es de carácter civil y no laboral. ¿Sí? ¿O estoy entendiendo mal la pregunta, profe? A ver, hay tres elementos esenciales del contrato de trabajo que ustedes los conocen. Uno, prestación personal del servicio. Dos, la subordinación. Y tres, el Un salario o salario como remuneración. retribución del servicio, ¿sí? Listo. ¿A qué hace referencia el primero de ellos? La prestación personal del servicio. Bueno, la actividad personal del servicio sería a la actividad realizada por él mismo. ¿Sí? Sí, la segunda es la No, la continuación. primera. Vamos por la primera. Vamos con calma. La primera, Bueno, la entonces. primera es, bueno, teniendo en cuenta el numeral 1 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el primero especifica es la actividad personal del trabajador, es decir, la actividad realizada por él mismo. ¿Y eso qué quiere decir en términos jurídicos? Es decir, que en el momento que, por ejemplo, yo realice como tal una vinculación directa a través de un empleador,
se especifican como tal un tema de actividades en el cual pues lo que me indique directamente el empleador, pero no estoy sometida directamente a, a ser subordinado, a cumplir un horario o tener ciertas cantidades de actividades dependiendo a lo que él me indique o delegue. Y cuando hablamos de la prestación personal, Es decir, que yo soy la que me encargo directamente de acarrear todo tipo de costos fijos. Es decir, me dan a mí un tema de salario, pero yo acarreo todo el tema de prestaciones sociales y demás. bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión respecto a ese primer elemento? Sí, Profe, profe. que Y debe Dice, que ser realizada por uno mismo y no puede ser delegado. O sea, yo no puedo delegar mis funciones a un tercero. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando la compañera Papi, decía que por sí mismo. profe, es ok, cuando una listo, persona Iván. natural o trabajador se obliga con otra persona, ya sea jurídica o también natural, bajo una subordinación y bajo un salario. Digamos que esos son los tres elementos y los que acabamos de mencionar. Sí, Entonces, ese es como el lo primero, el de la señala, prestación como persona, prestación personal del servicio. Esa es la primera que el profe explicaba. exacto, la prestación personal del servicio no es otra cosa que la prestación intuito persona por parte de aquel trabajador que se obliga a realizar la actividad para la cual fue contratado. Es decir, que esa actividad no puede ser delegada en un tercero, sino que la debe cumplir o la debe ejecutar aquel trabajador que se obliga a través de las distintas modalidades del contrato. Creo que ahí, digamos que no hay mayor dificultad frente a esa explicación. Es decir, es intuito persona, es decir, ese trabajador que se obliga es el encargado de realizar esa actividad para la cual fue contratado y no puede delegar en un tercero esa prestación personal del servicio. La segunda, que es la subordinación, y de alguna manera puede en eventos muy puntuales convertirse en el punto de inflexión para establecer esa distinción entre un contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios a través de uno de los principios que regula la cláusula 53 y es la primacía de la realidad sobre las formalidades. Sería la subordinación. ¿En qué consiste la subordinación? Pues la subordinación no es otra cosa que la facultad que tiene el empleador de exigirle el cumplimiento de esa actividad para la cual fue contratado ese trabajador a través de distintos mecanismos, a través de órdenes, a través del reglamento, a través del mismo contrato, para que ese trabajador ejecute o realice la actividad para la cual fue contratado. Sin embargo, esta facultad que le asiste al empleador de hacerle exigible cada una de esas actividades y la relación laboral en sí para que la ejecute, tiene una limitante. Y es que ese empleador tiene la limitante de no desconocer aquellos derechos fundamentales, derechos humanos, que están reglados en convenios y tratados internacionales y que menoscaben la dignidad humana del trabajador. Entonces, si bien es esa, hay una facultad allí que le otorga la Constitución y la ley para que el empleador le pueda hacer exigible a ese trabajador eh, toda la ejecución del contrato, no es menos cierto que esa facultad que le otorga el empleador tiene esa limitante de respetar los tratados y convenios internacionales relacionados con la dignidad humana de ese trabajador. Ese sería, digamos, el segundo elemento. El tercer elemento, el salario. El salario es la retribución que se le paga a ese trabajador por realizar determinada actividad. Si nosotros nos vamos a estudiar un poco lo que es el salario, tendríamos que ir a orientar nuestra mirada a dos cláusulas importantes y lo vamos a ver de manera transversal este último concepto. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo?
127. Listo, 127. Modificado el artículo 14, Ley 50 de 1990. ¿Sí? Sí. Elementos integrantes. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, valor del trabajo suplementario de las horas extras, valor del trabajo en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. ¿Continuamos o va a explicar el 127? Ya leímos el 127. Sí, vamos a leer igual De el una vez el 128. 128. Sí, el Ok, 128. artículo 128, modificado, artículo 15, Ley 50 de 1990, pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos octavo y noveno, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. O de Navidad. Listo. Muchas gracias por la lectura de los dos artículos. Entonces, si yo les preguntara a ustedes en el análisis de ese artículo 127 y 128, ¿cuáles serían o cuál sería un elemento diferenciador entre el uno y el otro para poder dilucidar si es salario o no es salario? ¿Qué me dirían ustedes frente a ese particular? Profesor, la palabra ocasional que mencionaba Carlos, me ¿Sí? parece que es fundamental, ¿En qué sentido es fundamental? porque él, así lo que alcancé como a retener, no constituyen salario, mencionaba él como esas bonificaciones que son Sí, ocasionales, o sea, que sí, no son de manera como permanentes. Entonces, digamos que ese sería como el diferenciador de eso para mí. ocasional. ¿Y cuál es la otra palabra que utiliza la norma allí? Que lo hace diferente el uno del otro. Mera liberalidad. Sí, pero hay otra que es, digamos, la antítesis de la que acaba de decir Lina. La remuneración, profe. No, no. Ella habla de habitualidad. ¿Cuál sería la otra? Ocasionalidad, ¿cierto? Entonces, allí vemos un elemento diferenciador para determinar si es salario o no es salario. Digamos que todo aquello que sea habitual, es decir, que se pague más de 2 veces, vamos a considerarlo salario indistintamente del nombre o la denominación que le demos a ese pago. Esa es, digamos, una postura que podemos diferenciar allí entre el salario, el concepto de salario, qué es lo que hace parte de el salario de conformidad con el 127 y el 128. Es muy usual que los empleadores en ciertas relaciones laborales le paguen a ese trabajador un salario básico, hablemos de un salario mínimo, y le paguen una bonificación, digamos, de 1.500.000 como prima de éxito, como bonificación, etcétera. Es decir, cualquier denominación que ustedes le puedan dar a ese 1.500.000. ¿Qué sucede allí cuando un trabajador, y obviamente se pacta que para efectos de aporte a seguridad social, para efectos de prestaciones sociales, cómo podríamos resolver un asunto de esta naturaleza cuando un trabajador alega que si bien tenemos pactado un salario básico de un salario mínimo legal mensual vigente, se le paga una suma de dinero eh, por valor de 1.500.000? ¿Considerarían ustedes
que ese 1.500.000 puede inferirse o puede interpretarse como salario, sí o no, y por qué. ¿Qué dirían ustedes? Profe, inicialmente, ¿en cuánto está pactado el salario? El salario es un salario básico de un salario mínimo, 877, 803, y le pagamos una bonificación o una prima de éxito, como ustedes la quieran catalogar, por 1.500.000 pesos. Sin embargo, se pacta en el contrato de trabajo que el salario es 877, 803, es decir, un salario mínimo legal mensual vigente, y se harán los aportes a seguridad social, y para efectos de liquidación de prestaciones sociales se realizará a través de, o teniendo en cuenta mejor, un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué pensarían frente a esa hipótesis? Profe, que no, el excedente de dinero no entraría como parte de las prestaciones porque como lo dijeron, pues, es una bonificación que de pronto, o hay que mirar si es una bonificación que se da regularmente o solamente se dio por única vez, o dependiendo de la circunstancia, pero si se dio por única vez, no entraría entre para la carga Y si prestacional. diríamos que esa bonificación o esa prima de éxito la devenga el trabajador de manera mensual, todos los meses, ¿qué dirían ustedes? Entonces, sí, profesor, sí hace parte del salario. Sí, profe, sí. En ese Diciendo caso, Pues sí. lo que dijo la compañera Lina, que más de 2 veces, sí entraría entonces sí haría parte salarial, profe, y para toda la carga prestacional. Listo, Juan Camilo. Oscar Santana. bueno, doctor, como usted lo mencionó antes, que sí es ocasionalmente, por una vez, no es repetitivo, más de 2 veces, no constituye factor salarial. Ahora bien, si es mensualmente que se va a obtener esa bonificación o ese auxilio, va a constituir factor salarial. Sí. Para ustedes, digamos, podemos considerar que esa prima o esa bonificación puede determinarse como salario o sencillamente es la denominación que se le da. ¿Y cómo podríamos resolver ese asunto? Pues en el artículo 128 nos decía que no constituye salario. Pero Pero en el 127 dice que es independiente de su denominación. A ver, ¿ustedes vieron en laboral individual los principios generales del derecho laboral? Los que están contenidos en la cláusula 53. ¿Vimos ese tema o no lo vimos? El artículo 53 de la Constitución. ¿No? ¿O sí? Que yo recuerde, no, profe, tal vez no. yo tampoco me acuerdo. Bueno. Ya vi la Constitución, a ver. A ver, el artículo 53 trae una serie de principios que son mandatos de optimización que nos ayudan a resolver o a interpretar el derecho positivo frente a ciertas situaciones que quizás ofrezcan dificultad. Y el derecho laboral pues tiene varios de esos principios que nos ayudan a resolver. En este caso vamos a hablar de uno en particular que es bien importante y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, ¿cómo podríamos acá establecer a través de la primacía de la realidad sobre las formalidades que esta prima o bonificación que le pagamos a ese trabajador constituye salario? ¿Qué dirían ustedes a través de la primacía de la realidad sobre las formalidades? Pues tendríamos que mirar los desprendibles de pago que efectivamente le haya pagado esa bonificación todos los meses, que haya sido continua. Listo. Edgar Sierra, levantaron la mano. Doctor, pues precisamente hacía referencia a lo que acaba de decir el compañero. Básicamente, sabemos que los factores salariales dentro del Código Sustantivo es claro en ese sentido. Y los factores salariales, cuando hay la cláusula 127 exactamente del Código Sustantivo del Trabajo dice que el pago que se haga de manera recurrente, independientemente del término, nombre que se le dé,
se convertirá en factor salarial. Entonces, es una de las maneras que utilizan muchos empleadores en camuflar como bonos para evitar pago de horas extras o pago de eso. Entonces, ahí se aplicaría el principio constitucional del artículo 53, donde se dice que prima la realidad sobre la forma. ¿Y cuál es la realidad y cuál es la forma? La forma es que lo dejaron en el contrato o en el desprendible de nómina lo tienen como bonificación, digamos, ¿cierto? Y la realidad es que al ser de manera recurrente hace parte del sueldo, hace parte del salario. Esa sería la realidad. La forma nos está indicando otra cosa, como cuando hablamos de contrato de prestación de servicios. La forma nos dice contrato de prestación de servicios, pero si la realidad nos está mostrando que existe una subordinación, que existe una dependencia, que una prestación del servicio, que hay, o sea, que existen todos esos elementos, pues estamos hablando de que efectivamente la forma supera, la realidad debería primar sobre esa forma si el contrato diga lo que establezca. Ok, listo, gracias, Edgar. Entonces, aquí hay, o es necesario analizar ese factor, o establecer, digamos, esa diferenciación entre un artículo y el otro. Por eso les preguntaba al principio de la conversación cuáles son esos elementos diferenciadores. Y ya dijimos que hay dos palabras muy importantes allí que establecen esa diferencia. Una ocasional y otra habitual. Es decir, todo aquello que el trabajador devengue de manera habitual. ¿Y cuándo podemos predicar que es habitual lo que está devengando el trabajador? Cuando lo pague más de 2 veces? Ahí estamos hablando de habitualidad. Y en ese sentido, así se haya pactado, digamos, en el contrato o así se establezca dentro de los acuerdos que celebra el empleador y el trabajador, si la primacía es la realidad sobre las formalidades. ¿Las formalidades cuáles son? Pues el contrato de trabajo, es decir, los documentos, pero la realidad nos indica otra cosa. Esto sería un argumento para tenerlo en cuenta en sede judicial y alegar que si bien en el contrato se pactó que el salario básico era un salario mínimo legal mensual vigente, y sobre ese salario mínimo legal mensual vigente vamos a realizar o vamos a efectuar los aportes a seguridad social y para efectos de liquidación de prestaciones sociales vamos a tener 1 millón de pesos, en sede judicial vamos a mirar ese primer factor y es que esta bonificación o esta prima de 1.500.000 se le está pagando al trabajador de manera habitual. Por otro lado, tendríamos que analizar dentro de ese concepto que nos trae el artículo 127, donde nos dice que es salario aquello que se remunere como contraprestación personal de ese servicio. Y en esa medida, ese tipo de bonificaciones, ese tipo de primas o de cualquier denominación que usted le dé, si se la pagamos a ese empleador como contraprestación de ese servicio, constituye salario. Lógicamente que esto tiene que ser alegado en sede judicial, en razón de que es allí el escenario pertinente para hacer exigible o para alegar eventualmente la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, fíjense que estos principios que están allí contenidos en el artículo 53 de la Constitución se consideran como mandatos de optimización que nos ayudan a interpretar el derecho positivo. Y en esa medida tenemos una muy buena fuente desde el punto de vista constitucional para alegar y para fundamentar que prima la realidad sobre las formalidades. Ese es, digamos, un breve resumen sobre este artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. El tercer elemento del contrato de trabajo, ¿cuál es? Que es el que estamos analizando, salario, el de la subordinación. Y allí quiero, de alguna manera, establecer un parangón con esa sentencia que ustedes leyeron, la C-154 del año 97. Esta sentencia es bastante importante porque trae allí unos elementos diferenciadores del contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. Entonces, para ello es importante mencionar lo siguiente.
El contrato de prestación de servicio, y eso quiero que quede claro desde el día de hoy, es un contrato de naturaleza civil y, si se quiere, de naturaleza comercial. El hecho de que, y esa es una pregunta para todos, el hecho de que yo le exija a ese contratista que cumpla un horario, es decir, que yo pacte en el contrato de prestación de servicios que el día jueves a las 2 de la tarde me va a rendir un informe respecto al objeto contractual celebrado entre contratante y contratista, este trabajador o este contratista podría alegar la primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿sí o no, y por qué? Profe, Frente a ese escenario. Yo considero que en el momento en que el patrón o la persona empieza a ejercer de pronto cierta subordinación sobre el empleado, ya deja de ser un contrato por prestación de servicios, porque una de las diferencias de un contrato por prestación de servicios al otro contrato, profe, es que no debe haber subordinación. Y si yo como empleado le digo a la persona, es que usted el jueves a las 10 de la mañana me tiene que presentar esto, o sea, le estoy dando una orden y de cierta forma lo estoy subordinando. Entonces, sí, para mi concepto no sería un contrato por prestación de servicios. Se estaría, como lo dice ahí precisamente en la sentencia que usted nos puso a leer, pues se estarían violando, que precisamente eso fue algunas normas que demandaron estas personas al momento de poner la demanda de inconstitucionalidad, porque, profe, no se puede de pronto, como lo mencionó un compañero, o como usted lo mencionó, de pronto maquillar el contrato de prestación de servicios con otra situación. O sea, si hay una subordinación, ya está interrumpiendo el contrato por prestación de servicios, porque en el contrato de prestación de servicios no debe haber subordinación. ¿A qué hace referencia cuando dice la acción de inconstitucionalidad o algo así? Profe, que leyendo pues ya entrándonos en lo de la demanda que usted nos puso a leer, básicamente pues lo que yo pude ahí constatar era que las personas demandantes estaban alegando precisamente esa inconstitucionalidad de esos artículos, porque veían que se abría una puerta enorme para que el Estado contratara a personas por prestación de servicios para que prestaran los mismos servicios que prestan los trabajadores, los empleados públicos, empleados oficiales. Y con esto, profe, se estaba vulnerando enormemente, porque mientras los trabajadores públicos y los trabajadores oficiales tienen una cantidad de derechos y tienen pues una cantidad de cargas prestacionales, pues los empleados por prestación de servicios, aunque los estaban contratando para prestar el mismo servicio y las mismas funciones que estaban cumpliendo los trabajadores oficiales, no se les estaban garantizando las mismas garantías laborales. Entonces, precisamente eso era lo que, o sea, palabras más, palabras menos, lo que yo pude entender en los fundamentos de la demanda era eso. O sea, ellos sienten que hay una desigualdad porque no se puede contratar un empleado por prestación de servicios para que haga las funciones de un trabajador oficial o un servidor público y no reconocerle las mismas garantías prestacionales que tiene. Porque lo sometían a subordinación, a horarios, a las mismas funciones, pero en el momento de carga prestacional, entonces no, porque estamos en un contrato de prestación de servicios. Ok, bueno, entonces pregunta para todos. ¿Qué sucede en el evento donde yo como contratante celebro contrato de prestación de servicios con el contratista y pactamos que el día jueves a las 2 de la tarde, todos los jueves a las 2 de la tarde, este contratista se compromete a seguir prestando la obra para la cual fue contratado? ¿Será que allí podemos predicar alguna dificultad? ¿Qué dirían ustedes? Ahí ya empieza, creo que yo, a haber una subordinación, ¿no, profe? Que ya empieza como a cumplir un horario y ya empieza como a cumplir ya como una labor más específica. ¿Será que el hecho de yo pactar con el contratista una cláusula donde me diga, señor contratista, los jueves, el día jueves a las 2 de la tarde, usted me va a rendir un informe todos los jueves respecto a cómo va la ejecución del objeto contractual
¿Esto presentaría alguna dificultad o está bien? Profe, pues eso depende de lo pactado como el prestador de servicio, porque de una u otra forma yo estoy contratado para hacer algún trabajo específico. Entonces, pues, lo mínimo que yo quisiera, si se hace sea un contrato de prestación de servicios, es saber cómo va mi obra o cómo va mi trabajo en este momento. Entonces, yo quiero que usted, por favor, si podemos hacer eso, sé que es un contrato por prestación de servicios, pero me gustaría que todos los jueves a las 2 de la tarde usted me dé un informe de cómo va ese trabajo que usted está haciendo. Ahí todavía no habría subordinación, sino que habría como un pacto entre ese contrato de prestación de servicios. Porque el que sea prestación de servicios no quiere decir que usted pueda hacer lo que se le dé la gana, porque usted tiene que cumplirme con ese trabajo, con esas metas que colocamos en su momento. Entonces es como una cláusula dentro de ese contrato de prestación de servicios. A su juicio, entonces, no podría predicarse que es un contrato de trabajo en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades por el hecho de pactar un horario para que el contratista rinda un informe todos los jueves a las 2 de la tarde. Profe, pues como le digo, si se hace desde un principio y se pacta eso y yo estoy de acuerdo como prestador de ese servicio de brindarle ese informe los jueves, pues fue como un contrato entre los dos en ese momento para poder para poder saber cómo va mi obra o lo que usted está haciendo. O sea, usted habla sobre el acuerdo entre las partes, es lo que de alguna manera legitima esa situación. Exactamente, o sea porque lo que yo veo es que, o sea, el hecho de que usted que yo lo contrate como prestador de un servicio, no quiere decir que yo no pueda estar pendiente de cómo va mi trabajo. Entonces, ya es otra cosa que usted me diga, no, es que usted tiene que entrarme a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Ahí se habría para mí subordinación. Pero que lleguemos a un acuerdo de que usted me entregue un informe los jueves y usted está de acuerdo como prestador de ese servicio, pues digamos que estaría una cláusula dentro de esa prestación de servicios. O sea, está bien y no hay subordinación, no hay contrato de realidad, etcétera, etcétera. Es lo que le entiendo. Pues yo lo veo desde ese punto de vista, profesor. No sé si listo. Bueno, listo, Alex. ¿Alguien tiene una opinión distinta a la de Alex o compartimos la opinión de él? Yo comparto la opinión de Alex. ¿En qué sentido? En el sentido de que, yo lo vi en algún tiempo cuando trabajábamos, o se ve mucho en el tema de las licitaciones, este tipo de contratos, siempre hay como esa cláusula donde donde usted da como un informe sobre el avance de la obra, pero no por eso quiere decir que sea un contrato que ya genere un contrato laboral. Entonces, ese elemento donde está, digamos, pactado un horario no puede necesariamente predicarse como una subordinación en ese escenario que les planteo. No, porque también de pronto en el sentido de que, digamos, para pasar la cuenta de cobro. Entonces, pues se deja claro que las cuentas de cobro se pueden, para que sea aceptada, tiene que rendir un informe junto con la cuenta de cobro y en el horario de tal a tal hora, porque de pronto son, digo yo, horarios internos que pues para que tampoco él se vea afectado en el momento de cobrar su cuenta de cobro. Lo pongo como ejemplo. Sí, bueno, ¿quién más quiere participar? Profe, dime. En mi opinión, para mí sí hay subordinación por el solo hecho de tener un horario, profe, porque está estipulado en el contrato un horario, 2 de la tarde tiene que rendir un informe. Para mí el tema del informe es algo que hace parte de mi contrato como prestación de servicio. Sí lo puedo, por ende, realizar, claro que sí, porque hace parte de eso, pero el que tenga la subordinación de simplemente tener un horario, esa parte, en mi concepto, para mí ahí hay subordinación. O sea, por ese hecho entonces sí hay subordinación, contrario a lo que han dicho los compañeros. O sea que en ese orden de ideas no hay que establecer este tipo de cláusulas porque se podría predicar como una subordinación en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades
para hacer exigible este tipo de contratos según tu juicio. Sí, señor. Ok. Listo. Lina Martínez. Profe, Dime, ibas a decir algo. sí, o sea, es que lo mínimo que se pacta en un contrato de prestación de servicio, profesor, es que uno como contratista rinda un informe, ya sea mensual, semanal, de la ejecución del objeto contractual. Entonces, para mí no, el hecho de que se pacte, que se diga allí que el jueves a las 2 de la tarde no indica una subordinación. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba el compañero Alex y la compañera Diana. Ok. ¿Otro compañero, otra compañera que quiera participar? Profe, Juan Camilo. yo digo que ahí habría que mirar bien porque de todas formas, si bien es cierto que obviamente uno como empleador, sea cual sea el contrato que sea, pues uno lo mínimo que uno puede esperar es que la parte le rinda un informe o uno darse cuenta cómo va la situación, eso es como lo más mínimo. Lo que pasa, profe, es que hay que mirar también, y yo no sé si de pronto eso es en sentido de aporte o de pronto una pregunta para su merced, y es, profe, porque en el momento de pronto de hacer un contrato de prestación de servicios, pues se pueden aceptar unas cláusulas o de pronto el empleado por la necesidad de trabajar acepta unas cláusulas, listo, yo acepto el jueves a las 2 de la tarde, todos los jueves cada 8 días a las 2 de la tarde para rendirle un informe, de pronto lo puede aceptar, pero en el momento en que él decida iniciar una acción jurídica alegando precisamente estos argumentos de que era que estaba subordinado, de que estaba obligado. Esto lo menciono, profe, porque nosotros estudiamos en la materia pasada un caso que fue de mucha relevancia, que fue la de El de este señor Acmec Arnau. SCAF. Sí, y obviamente pues él en el momento del contrato pues aceptó unas condiciones que ya después demandó y obviamente eso le ocasionó una cantidad de plata al canal. Entonces yo digo, igual como pudo haber sido al canal, puede ser a cualquier persona, cualquier empresa, donde de pronto un trabajador de pronto por la necesidad acepte las condiciones, pero en el momento después diga, no, yo estaba sometido, estaba subordinado y ya después el problema vaya a ser para el contratista, profe. Claro, Camilo, pero Sí. es que ahí es donde yo voy. El punto no solamente rendir un informe. Ya Asmead acá en su sentencia, en lo que se leyó en esa vez, se entendió que a él tenía que cumplir un horario, que entraba a las 6 de la mañana, salía a las 7 de la noche, que lo llamaban a las 2 de la tarde, tenía que estar, que tenía que cumplir ciertos protocolos para presentar su programa, que si usted no lo hacía de esa forma te regañaban, que si usted no hacía esto. Entonces ya hay una subordinación, pero eso no quiere decir que todos los contratos de prestación de servicios se vayan por ese mismo lado. No es por defenderlo o por defender esa parte, sino acotando la pregunta que hace el profesor es, si te dicen que tienes que dar un informe ese día, pues si usted está de acuerdo, pues dice, listo, yo doy ese informe, pero yo veré qué hago en ese tiempo de lo que yo estoy trabajando. Siempre y cuando esa persona no me imponga a mí un horario, no me imponga a mí un protocolo para yo trabajar. Yo veré cómo trabajo, cómo cumplo al tiempo estipulado que le di a mi patrono. Yo le dije, yo le entrego ese trabajo en 40 días. En 40 días yo se lo entrego, le hago un informe cada 8 días de cómo va eso. Y en 40 días yo se lo entrego. Si yo a los 40 días no se lo entrego, pues imagino que habrán unas cláusulas que me van a mí a penalizar por no entregar ese día el trabajo. Pero lo de las medias CAF es diferente, porque es que a ese señor sí le hacían, o sea, sí lo subordinaban, porque cumplía horario, porque trabajaba de sol a sol, porque le llamaban a ciertas horas para que se presentara. Entonces ahí sí hay subordinación, es lo que yo opino. Listo, Alex. Bueno, recordemos cuando vimos el concepto hace unos minutos de subordinación, dijimos que esta facultad que le asiste al empleador de hacer exigible a ese trabajador la forma como se va a ejecutar esa labor para la cual fue contratado, las condiciones en las que se va a ejecutar el contrato, dijimos que lo hace a través de órdenes, a través de horarios, a través de funciones, etcétera, etcétera. Frente a la pregunta que yo les formulo, si el pactar en una cláusula entre contratante y contratista el horario de las 2 de la tarde los días jueves para que rinda un informe, no se puede predicar como una subordinación, porque eso sería
de alguna manera como aceptar que entonces a ese contratista no se le pueda hacer exigible el cumplimiento, la ejecución del contrato, porque como es independiente, como es autónomo, entonces en esa medida no tendría la obligación de rendir informes. Solamente mencioné este escenario hipotético respecto a el horario a las 2 de la tarde para que rinda un informe. No hablé de cumplir órdenes, no hablé de ingresar a las 8 de la mañana, salir a las 5 de la tarde como los demás empleados, sino solamente en ese escenario hipotético. Como bien lo mencionó Alex, efectivamente esto no puede predicarse como una subordinación por el hecho de que yo le exija o que pacte con ese contratista en una cláusula que rinda un informe los jueves a las 2 de la tarde. Esto no puede predicarse como una situación de subordinación por las razones, digamos, ya explicadas. Distinto es cuando ya empiezan a configurarse, digamos, muchos de esos elementos como el horario, como las funciones, como las órdenes, donde allí sí podríamos eventualmente, y por eso trajeron ustedes a colación el caso de Ahmed Escaf versus Caracol, para determinar que efectivamente este señor sí está bajo una subordinación y quizás este sea de alguna manera el punto de inflexión entre el contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios para, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, podamos predicar que estamos en presencia, no de un contrato de prestación de servicios, que inicialmente lo mencionamos para decir que es un contrato de naturaleza civil, y no un contrato de trabajo como quiera que la norma establece allí, que indistintamente de la denominación que se le dé a ese contrato, si vamos a hablar de un contrato de prestación de servicios, si vamos a hablar de un contrato comercial, si se quiere, pero si se reúnen o si concurren esos tres elementos esenciales del contrato, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, estamos en presencia de un contrato realidad. Recuerden que este es, digamos, uno de los pan de cada día en las entidades del Estado. Y por eso ustedes leyeron esa sentencia, la C-154 del año 1997, donde se demanda el artículo 32 de la Ley 80 del 93, la Ley de Contratación. Y pudieron allí establecer ustedes unas distinciones bastante notorias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios para hacer, digamos, esa distinción allí. Si nosotros en un escenario judicial, porque obviamente ante el empleador o ante el contratante, pues no va a tener vocación de éxito, si ustedes quisieran hacer exigible un derecho de naturaleza laboral respecto a un contrato de prestación de servicios donde, si bien se pactó determinadas cláusulas, vemos cómo en la realidad, de alguna manera, ese contrato o ese contratante, mejor, materializa o de alguna manera le impone a ese contratista órdenes, el cumplimiento de funciones, el cumplimiento de un horario, etcétera, pues allí sí estamos frente a un contrato realidad. Y en esa medida, desde el punto de vista probatorio, pues tendríamos que, digamos, demostrar que se configuran esos tres elementos esenciales del contrato para predicarse que sea o que estamos en presencia de un contrato realidad. Y en esa medida quise traer, digamos, esa sentencia C-154/97 para que ustedes me dijeran por lo menos unas 5 o 6 distinciones que hace la Corte Constitucional en esa sentencia de respecto al contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. Entonces yo le pregunto a David Inestrosa, ¿cuáles son las diferencias o las distinciones que estableció la Corte Constitucional en esa sentencia respecto al contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios? David.
No tengo micrófono. Bueno, escribamos algo ahí al chat. ¿Dónde está Freddy Gualteros? Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué respondemos sobre la pregunta? Pues la Corte señaló lo que mencionó el profesor, que en el contrato de trabajo pues definitivamente se caracteriza por la continua subordinación laboral, Sí, por la remuneración como contraprestación de la labor que ejerce, digamos, el trabajador. ¿Sí? sí, Y obviamente pues que en el contrato de prestación de servicios no debe existir ese elemento de subordinación laboral. No debe existir el cumplimiento de horarios. sí. Sí, básicamente pues eso fue lo que interpreté. Sí, señor. Bueno, gracias, Freddy. Entonces, vamos a establecer 4 o tal vez 3 o 4 distinciones entre el contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. Entonces, en el contrato de trabajo, pues sabemos que se predica de empleador y trabajador. En el contrato de prestación de servicio hablamos de contratante y contratista. En el contrato de trabajo hablamos de salario, mientras que en el contrato de prestación de servicio hablamos de honorarios. Esas serían, digamos, dos distinciones que son bastante notorias en ese sentido. Recordemos que respecto al pago de la seguridad social en el contrato de trabajo, un porcentaje lo paga el empleador y otro porcentaje lo paga el trabajador. Entre tanto, en el contrato de prestación de servicios, los aportes a seguridad social los debe realizar el contratista, como quiera que no estamos en presencia de un contrato de trabajo, sino un contrato de naturaleza civil y, si se quiere, comercial. Esto es para llamar la atención un poco y podríamos acá mencionar varias distinciones entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Es para mencionar que la primacía de la realidad sobre las formalidades es uno de los principios contenidos en el artículo 53 y que muchas veces nos ayuda a resolver esa zona gris que se presenta en un contrato de prestación de servicios. Toda vez que hay una formalidad, es decir, el contrato celebrado entre contratante y contratista, pero que frente a ciertas situaciones podemos eventualmente en un escenario propiamente judicial demostrarle al juez que lo que está pactado allí en el contrato de trabajo pues realmente no es lo que está ajustado a derecho. Y en esa medida debemos tener, digamos, un poco de claro ese panorama. Quiero, digamos, advertir que la intención mía no es otra la que establecer unas diferencias entre el contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios, pero que en ningún caso el contrato de prestación de servicios hace parte del estudio del derecho laboral individual, si se quiere, ya que esta es una institución que está arreglada en el Código Civil y si lo podemos adecuar en el Código de Comercio para predicarse que es un contrato de prestación de servicios. Distinto es que mediante la aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades podamos señalar que no estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios, sino de un contrato de trabajo, como quiera que se reúnen esos tres elementos, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Es claro, ¿cierto? La explicación que acabo de dar. Sí, profe. Bueno, listo, eso me alegra. Ahora, ¿qué podemos señalar respecto a, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio? Y óigase bien las dos verbos que voy a utilizar. ¿Quién tiene la facultad de demostrar ante un juez los tres elementos esenciales del contrato de trabajo? Es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario. ¿Quién le asiste la obligación, ya sea de demostrar, y ojalá otro verbo, o desvirtuar la
existencia de la primacía de la realidad sobre las formalidades para alegar que estamos frente a un contrato de trabajo y no frente a un contrato de prestación de servicios. ¿Qué me dirían ustedes? El trabajador, profe. Profe, sí, la carga de la prueba, profe, para demostrar que, como dice el compañero Alex, del trabajador y de desvirtuar, pues en este caso la parte demandada, que desvirtúe lo que está diciendo la parte demandante. O sea, sin lugar a dudas sería el trabajador. Pues, profe, yo digo que sí, porque la carga de la prueba está sobre él. O sea, si él quiere demostrarle al juez que su contrato, o sea, que su contrato no está cumpliendo con lo que dice la ley, pues la carga de la prueba y todos los elementos probatorios deben estar, los debe poner él, profe. El Ahora trabajador. bien, profe, el trabajador. que está El empleador. el que está peleando la situación o el que está alegando eso, pues es el trabajador, ¿no? O sea, estaría en cabeza del trabajador, que es quien... La carga, Yo la no carga creo de la prueba, que el empleador vaya a demandar una cosa de esas. O sea, No, no lo vería como... la carga de la prueba es del empleador, no del trabajador, porque el trabajador es quien está solicitando. pero se supone, compañerita, que la carga de la prueba no es de la parte que está demandando. ¿Cómo es eso que la carga de la prueba estaría en cabeza del empleador? No, Diana. yo Pues para desvirtuar que él no estaba por un contrato laboral, sino de prestación de servicios. Así, claro. Pero entonces no habría congruencia en lo que estás diciendo, porque estás diciendo que la carga de la prueba está en cabeza del empleador. Sin embargo, dices tiene razón. que lo que tienes o que tiene el Sí, empleador es en el desvirtuar. desvirtuar, sí, tiene toda la razón. ¿Alguien tiene una opinión distinta a lo que dijo Diana, Juan Camilo y Alex sobre este particular? ¿O compartimos en absoluto lo que acaban de decir? Totalmente. El trabajador, ¿sí? Porque esa es la postura de Alex y de Juan Camilo. El trabajador. Sí, el trabajador, profe. Trabajador. Sí, doctor, es el único todos interesado. al unísono van a decir que el trabajador. ¿Están de acuerdo que es el trabajador? ¿Sí? ¿O hay alguien con una postura distinta? Yo creo que la carga de la prueba siempre va a estar en materia laboral de parte del empleador. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería eso? Pues se supone que el derecho laboral, contrario, intenta proteger al más débil, y en este caso el más débil es el empleado. Sí. ¿Cierto? Entonces, sí, eso si es un presupuesto del derecho laboral. ¿cierto? Sí. Entonces, así las cosas, pues, él obviamente acusará y dirá, bueno, tendrá sus pretensiones y será quien tendrá que desvirtuar, será el empleado, pues creo. ¿Y cuál sería la norma o cómo desvirtúa esa situación? ¿Será que existe un fundamento legal o constitucional para desvirtuar? Por eso les pregunté al principio, cuando le formulé el interrogante, les dije, ojo a los dos verbos que voy a utilizar, probar o desvirtuar. Edgar nos dice que desvirtuar. ¿Será que tenemos alguna norma que nos pueda respaldar esa tesis que usted menciona? Déjeme pienso, doctor. Bueno, ¿alguien más tiene la postura, Edgar? Porque Edgar ya nos dijo que el empleador es el que va a desvirtuar, pero no nos ha dicho el argumento legal o, si se quiere, constitucional para respaldar esa tesis. Mientras que los otros compañeros dijeron, efectivamente está en cabeza del trabajador demostrar que existen esos tres elementos esenciales del contrato de trabajo para que eventualmente se configure, digamos, un contrato realidad y se alegue en un escenario meramente judicial. ¿Alguien tiene esa otra respuesta? Eso se habla en el Código 24 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuál? Código 24. ¿Qué artículo? ¿Qué número? Perdón. 24, profe. ¿El 4? 24. Ok, 24. listo. Entonces me va a leer el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para explicar
y entender un poco lo que les estoy preguntando. Dice, profe, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Punto. Punto, porque lo demás, el otro inciso quedó declarado inexequible, donde establecía que para las profesiones liberales sí tenía la obligación de demostrar esos 3 elementos. Entonces, como bien lo dice este artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, allí hay una presunción, es decir, toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Si eso no es así, entonces le correspondería al empleador desvirtuar esa presunción. Entonces, de entrada, tal como lo dijo, creo que fue Edgar, o Alex tal vez, efectivamente la parte débil de la relación laboral, ¿quién es? El trabajador. Y en esa medida existen principios, existen normas que de alguna manera protegen a ese trabajador. Y esta es una de las normas que protege al trabajador en el sentido de que hay una presunción. Es decir, ya de entrada, el trabajador, digamos, tiene una ventaja porque existe una presunción que debe ser desvirtuada por parte del empleador, ya que esa presunción establece que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Y frente a los 3 elementos del contrato de trabajo, pues prácticamente la única que tendría que demostrar el trabajador sería la prestación personal del servicio, porque ya dijimos que es intuito persona y no se puede delegar en un tercero la obligación que adquirió al momento de celebrar ese contrato de trabajo. Las otras 2, la subordinación y eventualmente el salario, le corresponde desvirtuarlo al empleador atendiendo, digamos, a esta presunción que está contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, frente a la situación del salario, ¿cómo se puede analizar donde se celebra un contrato de trabajo, digamos, de manera verbal, dentro de las modalidades que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo? Y en ese escenario se pacta una jornada máxima legal, es decir, 8 horas diarias, 48 semanales. Allí podría eventualmente alegarse que como quiera que está frente a unos derechos mínimos ese trabajador y frente a una jornada máxima legal de 8 horas diarias, 48 semanales, ¿estaría obligado ese empleador a pagarle un salario mínimo como mínimo? ¿Qué dirían ustedes? Pues sí, profe, Alex. claro. Sí, profe, claro. Estaría obligado por lo mismo, porque ya hay subordinación. Si es de palabra o es escrito, el contrato tiene igual validez. Si yo le digo a usted después de palabra, venga aquí a mi casa todos los días a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pínteme la casa durante 2 meses, yo estaría obligado a pagarle un salario completo. Correcto. ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, sí, si usted como empleado presta un servicio de 8 horas diarias, 48 horas semanales, Sí. profe, pues obviamente la ley lo dice, o sea, debe pagársele mínimamente un salario mínimo. Como mínimo el mínimo, atendiendo a ese presupuesto y al mismo artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, donde el trabajador tiene derecho a que se le garanticen los derechos mínimos. Y frente a esta situación y analizando el salario, pues como mínimo se le debe pagar el salario mínimo, porque no siempre vamos a tener, digamos, la posibilidad de analizar o que nos consulten casos donde todo sea fácil, sino que se va a analizar, digamos, escenarios que tienen cierta complejidad para demostrar, digamos, esos 3 elementos esenciales del contrato. Entonces, en esa medida, digamos que el Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando concurren esos 3 elementos de prestación personal del servicio,
la subordinación. Y por otro lado, el salario, estamos frente a un contrato de trabajo y no otro, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades para hacer exigible ese tipo de relaciones de trabajo pero que desafortunadamente con la celebración de contratos de prestación de servicios se esconden verdaderas relaciones de trabajo o contratos de trabajo para desconocer los derechos de esa parte débil que es el trabajador. Entonces es muy usual, digamos, cuando estamos frente a ciertas entidades del Estado. Entonces, Verbigracia, el distrito, donde, digamos, es una constante, es una usanza vincular a las personas a través del contrato de prestación de servicios con las implicaciones que ello tiene. Aquí hay, digamos, un instrumento bastante importante en la Constitución para establecer que frente a una situación de análisis de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues tiene que prevalecer esa realidad más allá de un contrato escrito, más allá de ciertas cláusulas que se pacten dentro del contrato, y en esa medida cobra relevancia esa cláusula 53 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Alguien tiene algún aporte respecto a la lectura de la sentencia C-154-97? A ver, Diana Acuña y Lina Profe, Martínez. Pues es que no es, o sea, es una duda que me genera frente a un contrato verbal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que contrataron a X persona, dijeron, bueno, listo, yo necesito que venga a laborar todos los días, un domingo sí, un domingo no, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Entonces llega la ocasión en que trabaja un festivo, cuando esta persona le solicita pues a su empleador que por qué no le paga el festivo. Él le dice o le manifiesta que no es posible, primero que porque él es un régimen simplificado y segundo que porque eso no había quedado pactado dentro del contrato verbal. Frente a esto, pues uno digamos, como esa persona, ¿cómo reaccionaría? O sea, ¿qué le puedo yo decir a él? Porque, o sea, obviamente se está vulnerando, pues para mí se me están vulnerando mis derechos, obviamente, laborales. Sí. ¿Y allí cómo haríamos entonces, exigible eso? Para mí él está actuando mal y está Señor, es que le escuché entrecortado. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, ¿yo cómo reclamo eso? O sea, no sé cómo haría yo. En un escenario judicial, pues alegando la primacía de la realidad sobre las formalidades. Recuerden, y frente al empleador. Por eso es importante al empleador pues presentarle una petición para que reconozca este tipo de derechos. Por eso yo soy enemigo de preguntar o que ustedes se aprendan las cosas de memoria. Recuerden lo que les dije al principio de la conversación. Si concurren los 3 elementos del contrato, es decir, prestación personal del servicio, subordinación y salario, estamos en presencia de un contrato de trabajo indistintamente de la denominación que se le dé. Le podemos dar contrato prestación de servicios o simplemente mencionarlo como contrato comercial, el que ustedes quieran. Pero si concurren esos 3 elementos, y ustedes saben que dentro de las modalidades de contrato, según su forma, se encuentra el contrato verbal, pues esa es una relación que se va a regir por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Y en esa medida ese empleador tiene la obligación de garantizar todos los derechos que le asisten a ese trabajador. Y frente a eso, pues sencillamente hay que exigirle al empleador que cumpla, digamos, con esa obligación, como quiera que hay presupuestos de estirpe constitucional, convencional, legal, etcétera, que protegen los derechos de ese trabajador. Si ese empleador es renuente a
de alguna manera a cumplir con esa garantía de derechos fundamentales a ese trabajador, pues existen, digamos, mecanismos como la acción de tutela, pues que no tiene, digamos, en ese escenario una vocación de éxito bastante importante, salvo que se demuestre. Espera. A ver, apaguemos el audio porque así es complicado. Diana, bueno. Entonces, frente a esa situación, es importante que nosotros podamos, de alguna manera, identificar plenamente esos tres elementos esenciales del contrato de trabajo para ciertas situaciones que ofrecen, digamos, una complejidad y que seguramente frente al empleador, pues no va a tener la acogida que nosotros vamos a pretender allí. Entonces será en un escenario judicial donde vamos a hacer exigibles los derechos para que el juez los reconozca y ordene, digamos, lo que nosotros presentamos como pretensiones dentro de una demanda. Angie Robles. Angie. ¿Se encuentra Angie? No, levantó la mano. Bueno, entonces, ¿quedó claro la distinción entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios? Doctor Bautista. Sí. Sí, señor. Doctor, es que, a ver, yo nunca he tenido la experiencia con este contrato, pero sí he escuchado muchas veces y hace años vengo escuchando, cuando se vence el contrato, el trabajador para conseguir el otro contrato que viene, igual asiste a la oficina Sí. o permanece durante la oficina un mes, que realmente ese mes no es remunerable. Sí. Se pierde un mes, creo que a veces 2 meses, mientras sale el nuevo contrato y se lo adjudican. Entonces, ese tiempo, doctor, no es un vacío jurídico que hay ahí, laboralmente hablando, y ese tiempo, por ejemplo, él lo pierde. Y sí pierde el tiempo, pierde sus transportes, en fin. Pero ellos argumentan que nos dejan de ir a la oficina porque pueden quedarse sin el otro contrato. Y en un trabajador que ha cumplido con ese contrato 5 o 6 años, ya se van a representar 5 o 6 meses. Entonces, ¿cómo se manejan en ese caso o eso está permitido? Por supuesto que esa situación pues no está, digamos, amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Digamos que obedece más a la usanza de las entidades del Estado a que realicen este tipo de actividades, y eso que usted está mencionando ocurre más de lo que nosotros creemos, con el fin de que ese contratista pueda lograr celebrar ese nuevo contrato de prestación de servicios, pues le dicen, venga dentro de los 8 días siguientes o durante el transcurso del mes de enero, y seguramente usted va a tener, digamos, su contrato de prestación de servicios firmado dentro de 15 días. Ahí es cuando nosotros tenemos que orientar nuestra mirada a la cláusula 53 para alegar contrato realidad, porque si bien no existe, digamos, y eso lo podría alegar, digamos, la administración en un escenario judicial que no se reúne uno de los requisitos esenciales del contrato de trabajo, como es la remuneración, la realidad nos indica otra cosa, a pesar de que no, digamos, efectivamente no estemos recibiendo el pago por ese tiempo que elaboramos, digamos, ad honorem. Allí cobra importancia, digamos, esa primacía de la realidad sobre las formalidades. Y hay sentencias de la Corte Constitucional donde ha llamado poderosamente la atención a las entidades del Estado para que dejen de contratar a través de esta figura de prestación de servicios, como quiera que allí se esconden verdaderas relaciones de trabajo, donde se desconocen muchos derechos laborales y de la seguridad social, pero desafortunadamente, digamos que no ha tenido gran acogida, especialmente los organismos de control, para vigilar, digamos, que este tipo de contratos de prestación de servicio dejen de ser la regla general y se conviertan, digamos, en la excepción.
Y en esa medida pues tenemos que empezar a cambiar un poco la cultura en ese sentido, para que a esos trabajadores, y creo que en el la primera clase que nosotros tuvimos de este módulo, yo les dije que buscaran una figura en virtud de la cual en esa entidad del Estado no se vinculara a las personas mediante contrato o prestación de servicios, sino a través de una modalidad en la que se le garantizaran derechos laborales, tanto de carácter de laboral individual como de laboral colectivo. Y todos pues llegamos a la conclusión que en virtud del artículo 21 lo hacíamos de la ley 900, la ley de carrera administrativa, ley 906-9, se me escapa el último número, la confundo con el código 909, la 906 el código de procedimiento penal, la ley 909, donde allí establece que de la misma lista de elegibles se pueden vincular a estos empleados públicos, pero que en la realidad, desafortunadamente, este contrato de prestación de servicios se convirtió en la regla general y no la excepción. Y eso es, digamos, gravísimo desde el punto de vista de los derechos laborales, y sobre todo cuando, digamos, está en cabeza del mismo Estado garantizar los derechos de los trabajadores, y mucho más cuando tenemos organismos de control como la Procuraduría, como la Contraloría, que desafortunadamente no tienen, digamos, no las herramientas ni la facultad, porque sí la tienen. No sé si será el interés o porque desafortunadamente la práctica a veces obedece más a, como lo decía Luis Eduardo en aquella oportunidad, al pago de favores políticos para poder acceder a ciertos contratos cuando las personas acceden a un cargo de elección popular, y esa es la forma, digamos, de pagar esos favores políticos, pero que nosotros estamos en la obligación desde ya, a partir de la adquisición de este conocimiento, de empezar a cambiar esa cultura, porque si nosotros seguimos con la cultura de que eso se viene haciendo así, eso no se puede cambiar, pues sencillamente vamos a estar de alguna manera permitiendo esa corrupción que existe en muchos estamentos de la sociedad, y desafortunadamente pues no vamos a tener la posibilidad de empezar a cambiar ese tipo de situaciones que sin duda alguna van a vulnerar muchos derechos laborales de los trabajadores. Y en esa medida pues tenemos que tener un papel un poco más activo en ese sentido, para activar, digamos, ciertos mecanismos o ciertos instrumentos jurídicos para denunciar este tipo de prácticas ante las autoridades que corresponden, porque si no, pues sencillamente seguiremos en esa tónica de permitir que muchas de las entidades del Estado celebren contratos de prestación de servicios desconociendo de manera flagrante y grosera los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, yo quería, digamos, con este ejercicio, no que pensaran ustedes que el contrato de prestación de servicios hace parte del estudio del derecho laboral individual, no, ni más faltaba. Simplemente que hacer un parangón entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios para identificar primero cuáles son esos elementos diferenciadores entre uno y otro, y que eventualmente se pueda aplicar en un caso particular la primacía de la realidad sobre las formalidades, para decir, mire, aquí se está vulnerando estos derechos de los trabajadores, como quiera que, a pesar de existir una formalidad que es un contrato de prestación de servicios, aquí se están figurando los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo, que es la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario o remuneración. Entonces, ese es, digamos, el mensaje que quería dejar con esta explicación del contrato de trabajo, analizando esos tres elementos esenciales que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo. Y esta situación no solamente la vemos en el Estado, con la administración. Ustedes pueden ir a una copropiedad, para citar un ejemplo en particular, y ven ustedes que el administrador tiene contrato prestación de servicio, o la misma señora de los servicios generales muchas veces la contratan mediante contrato prestación de servicios.
entre otras razones, tenemos que señalar respecto al contrato de prestación de servicios que generalmente lo vamos a celebrar respecto a aquellas personas que tienen una profesión liberal. Y ustedes saben que una profesión liberal es la que de alguna manera se puede predicar que es necesario que tenga un conocimiento y que tenga un título profesional, que digamos que esa es la regla general. Y vemos cómo en las copropiedades la señora de los servicios generales, que generalmente pues sabemos no tiene digamos un título académico, celebran un contrato de prestación de servicios. Y después en un escenario judicial pues sale un poco más costoso el pago de indemnizaciones, de salarios, de prestaciones, etcétera, frente a este tipo de situaciones. El contrato de prestación de servicios pues está arreglado en el Código Civil, está arreglado en la Ley 80 del 93, etcétera, pero esto no quiere decir que sea la regla general para aplicar frente a ciertas situaciones que sin duda alguna desconocen y de alguna manera esconden verdaderas relaciones de trabajo. Entonces, ese era, digamos, el mensaje que quería darles y tener un poco de conciencia respecto a ese tipo de situaciones cuando estemos frente a escenarios en la vida práctica donde desafortunadamente aplica más la figura del contrato o prestación de servicios que el mismo contrato de trabajo o otro tipo de vinculación. ¿Quién levantó la mano? Creo que Alex, me parece. Profe, lo que yo iba a decir era que esa modalidad de prestación de servicios yo la he visto más que todo con el Estado. Sí. Son los que más manejan esa modalidad de prestación de servicios. Ahora, la pregunta que le quería hacer al profesor, cuando se habla de obra labor, ¿estamos hablando de otro tipo de contrato o sí, eso claro. no es un contrato? Claro, ese es de pronto dejamos para mañana ese tema y vamos a ver las modalidades de contrato. Entonces allí vamos a mirar que existen de acuerdo a su forma, es decir, verbal y escrito, y de acuerdo a su duración. Y dentro de los que tenemos allí, de acuerdo a su duración, está el contrato obra o labor. Y lo explicamos mañana con algunos ejemplos. Ese es un contrato de trabajo que está, digamos, protegido por el Código Sustantivo del Trabajo para poderlo estudiar. ¿Ese tema lo vieron ustedes con niño o no? Le cuento que él nos decía que el contrato de prestación de servicios no era un contrato. Él nos había, o yo no sé si yo entendí mal, pero él nos había dicho que eso no se formalizaba como un contrato. No, sí, contrato sí es, pero de naturaleza civil. Eso es lo que quiero explicarles un poco, para poder establecer, digamos, esas distinciones entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Y tiene su regulación en el Código Civil, por allá en la cláusula 1495. Allá está reglado el contrato de prestación de servicios. Porque le cuento que si usted no nos hubiese explicado eso, yo me hubiese quedado con la idea del profesor anterior que eso no era un contrato. Sí, no claro, ese es un contrato. Dentro de los contratos. Ese es un contrato. Está arreglado en el Código Civil, cláusula 1495. Claro que sí. Lo que pasa es que no lo vamos a aplicar acá en materia laboral porque, vuelvo y repito, es de naturaleza civil, pero que muchas veces en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues vamos a convertirlo en un contrato realidad. Creo que había levantado la mano, no sé quién levantó la mano. Ya la bajaron. Yo le quería hacer una Juan Camilo. Listo, Juan Camilo. Sí, qué pena, de pronto es muy obvio para muchos, pero yo no sé, cuando por ejemplo se presentan estas convocatorias para contratar empleados para el Estado, esta cuestión que llaman por meritocracia, ¿ese qué tipo de contrato, con qué tipo de contrato entran ellos? No, recuerden que ellos se vinculan a través de un presupuesto de rango constitucional que es la meritocracia, tal como usted lo menciona, y se hace a través de la carrera administrativa e ingresan en su condición de empleado público, a través de todo este trámite que explicamos en la primera clase, y es a través del concurso de mérito. Esa es una vinculación legal y reglamentaria que al final de todo el proceso se materializa a través de un acto administrativo y ostenta la categoría de empleado público.
los que se vinculan al Estado a través de un contrato de trabajo son los trabajadores oficiales, que ellos tienen, digamos, desde el punto de vista sustancial, una regulación especial, y es la Ley Sexta de 1945, los trabajadores oficiales. Ellos se vinculan a través de un contrato de trabajo, pero su regulación desde el punto de vista sustancial no es el Código Sustantivo del Trabajo, sino la Ley Sexta del 45. Recuerden cuando vimos ese análisis del artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, entonces no sé si tengan otra pregunta sobre lo que vimos hoy. No, profe, muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, profe, muy interesante. Muy productiva la clase de hoy, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, solamente hoy, antes no. Bueno, gracias. ¿Sí, bueno, doctor. Gracias a ustedes por asistir a la clase y nos encontramos mañana a las 8:05 y repasemos un poco las modalidades de contrato, clases de contrato, de trabajo, ¿no? Y las abordamos mañana. Perfecto, profe. ¿Listo? Profe. Gracias, profe. Listo, Gracias, profe. entonces, Buenas noches. a ustedes por asistir y que estén bien y buena noche para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana, May. Gracias por asistir. De pronto mañana no alcance, profe. Sí, listo, no hay problema, May. No hay problema. No hay lío. ¿Sí? Sí, no hay problema. Entonces, de pronto 1 hora, porque el vuelo sale a las 9. Sí. Entonces, 1 hora. Listo. Vale, gracias, profe. Listo, no hay ningún problema. Que descansen. Gracias.